Nos hemos acercado al final de nuestra serie y quisiera puntualizar que ha sido por la gracia y el favor de Dios que hemos podido llegar a este último mensaje de nuestra serie que titulamos Construyendo un hogar piadoso, y personalmente me siento muy agradecido de poder haber aprendido junto con ustedes durante 52 sermones, para ser exactos, donde pudimos ser instruidos en una vasta cantidad de mandamientos, preceptos, principios bíblicos que nos ilustran el qué de nuestra responsabilidad y el cómo de nuestra responsabilidad. Pero hay algo más, mis hermanos, que no debemos olvidar en referencia a nuestros deberes, y es que esta responsabilidad no ha sido colocada sobre nosotros solamente como individuos particulares, sino también como iglesia. La iglesia es una familia espiritual extensa, en la que los creyentes deben de tener la confianza de exhortarse, de estimularse, de corregirse mutuamente, de ayudarse unos a los otros en lo que respecta a la disciplina de los hijos. Como iglesia, somos responsables delante del Señor de ayudarnos los unos a los otros, y esto incluye el ver por las familias de nuestra iglesia. Esta es un área muy importante, mis hermanos, en la que cada uno de nosotros, como miembros de un mismo cuerpo, debemos sentirnos libres para exhortarnos, libres para aconsejarnos, libres para animarnos los unos a los otros de manera regular. Pero tal y como dice J.C. Ryle, con frecuencia esta es el área en la que menos libres nos sentimos para hablar. Como ministro he podido notar que hay apenas un tema sobre el cual las personas parecen ser tan obstinadas como el de sus hijos. A veces me ha asombrado de la actitud con que los padres cristianos inteligentes y razonables permiten que sus hijos se comporten mal. Hay muchas personas con las cuales preferiría hablar de sus propios pecados que decirles que sus propios hijos han hecho algo malo. Hermanos, cuando como iglesia adoptamos esta actitud no es saludable para ninguno de nosotros, no es sano como iglesia. No nos sentimos seguros de poder, cuando no nos sentimos seguros de poder ayudar a los padres, o cuando nos sintamos como con cierta medida de miedo en referencia a aconsejar, a aplicar alguna observación con la conducta de alguno de nuestros hijos. Mis hermanos, esto no trae de ninguna manera bienestar espiritual. Cuando nosotros como iglesia participamos de estas mismas actitudes, lo que estamos haciendo más bien es que estamos cultivando en el porvenir de nuestra iglesia todo lo contrario. Estamos atesorando aflicción para los sueños futuros, estamos atesorando angustias y muchos pesares en nuestras familias al cabo de algunos años. Por tal motivo, mis hermanos, como padres debemos reconocer de manera personal que no tenemos todas las respuestas con respecto a la crianza de nuestros hijos. Debemos aceptar que es una responsabilidad mucho más grande de lo que nosotros podemos soportar, que es una responsabilidad que nos supera en gran manera. El criar a nuestros hijos es un área, mis hermanos, donde cada uno de ustedes necesita mucha ayuda y mucha sabiduría. Por tal razón, mis hermanos, cuando algún hermano, alguna hermana se acerque a usted para ofrecer su ayuda sin que usted se lo haya pedido, deberíamos estar agradecidos por dicha intervención, por dicha ayuda, por su observación, en lugar de encresparnos o descomponernos emocionalmente. Esto es parte de nuestros deberes como familia espiritual que somos. Y bien, mis hermanos, como decíamos, por la gracia de Dios hemos llegado a nuestro último mensaje de nuestra serie, los niños en la iglesia. Hay mucho que decir al respecto, pero no vamos a hacerlo ya. Vamos a parar aquí. Y muchos buenos padres, mis hermanos, quizás usted es uno de ellos, planifican llevar, y otros desearían poder llevar a sus hijos, especialmente cuando ellos son pequeños, a esos centros de diversiones maravillosos que hay en algunos lugares, como Disney World, Six Flags, Legoland, o la gran atracción local, Chorilandia. Y claro, mis hermanos, que sería genial poder llevar a nuestros hijos a todos estos lugares que son realmente extraordinarios para ellos en su edad infantil.
Pero de entre tantos lugares extraordinarios que existen fuera de casa, el lugar más importante al que los padres pueden y deben llevar a sus hijos es nada menos que la iglesia local, mis hermanos. La iglesia local. El lugar con mayor impacto sobre la vida de nuestros hijos siempre será el lugar donde las reuniones de la iglesia local se llevan a cabo. Ahora, si usted se pregunta, ¿pero cómo es esto? Bueno, por la sencilla razón que tanto la iglesia como la familia son las instituciones más influyentes que existen en el mundo. Dios creó estas dos instituciones para su gloria. No existe otra institución que pueda compararse a estas dos. Ninguna puede superar su influencia. La familia y la iglesia son las instituciones de mayor influencia sobre la tierra. Nada ni nadie la supera. Probablemente usted como padre, en algún momento de su vida se sienta impotente ante los movimientos masivos que están destruyendo los fundamentos morales de nuestra sociedad. Pero esto no significa, mis hermanos, que usted no puede hacer nada al respecto. Usted puede hacer algo al respecto. Y este algo tiene que ver directamente con su familia y directamente con su iglesia local. Queremos ver grandes cambios. Queremos ver una gran transformación. Entonces lo que nosotros debemos comenzar a hacer es interesarnos por nuestra iglesia local, por nuestras familias. Porque hay cosas particulares que solo la iglesia puede proveer para el bien de las familias y hay cosas que solo la familia podrá proveer para el bien de la iglesia. Y una vez dado este intercambio virtuoso, mis hermanos, es que una sociedad cambia, es que una sociedad se transforma. Y es por la relevancia que tiene esto, mis hermanos, que ustedes y sus familias necesitan hacer de la iglesia local el centro de sus prioridades. El centro de sus prioridades. Si usted es un padre que verdaderamente se interesa en que sus hijos vengan al conocimiento salvador del Señor Jesucristo, la iglesia local debería estar al centro de sus prioridades y de sus horarios. No podría ser de otra manera. Debería de ser así. ¿Por qué? Porque como estamos diciendo, no existe ningún otro lugar donde a los padres se les ayude a predicarles el evangelio a sus hijos. Porque no existe otro lugar donde se le capacite a usted como padre para ser un mejor ministro del evangelio en su hogar. No lo aprenderán en la escuela. No lo aprenderán con la familia. No lo aprenderán en sus trabajos, mis hermanos, es solo en su iglesia. Y no es en cualquier iglesia. Es en su iglesia local donde Dios ha prometido derramar esta bendición. Y si usted pertenece a ella, y además es padre de familia, permíteme decirle lo que usted tiene, hermano o hermana. Usted como padre, como miembro de una iglesia local, lo que tiene a su alcance es una mina de oro. En verdad. Usted tiene una mina de oro. Usted y su familia, al venir a la iglesia, lo que realmente están haciendo es entrar a una mina repleta de tesoros. Una iglesia local es como un diamante. Un diamante que a través de sus diversas facetas nos beneficia con los poderes multifacéticos del evangelio para cada área de la vida. El evangelio es rico. El evangelio es hermoso y las iglesias locales han sido perfectamente configuradas por Dios y empoderadas por Dios para administrar su riqueza y su belleza. Nadie más, hermanos, nadie más. Y esto quiere decir, mis hermanos, que si tú como miembro te involucras al máximo en lo que sucede en nuestra iglesia local, lo que realmente estarás haciendo semana tras semana, año tras año, es colaborar, es fortalecer la declaración del glorioso evangelio de Jesucristo sobre los creyentes, sobre quienes nos visitan, pero especialmente lo estarás haciendo a favor de tus hijos, de tus propios hijos. Por tal motivo, todos ustedes los que son padres deben de ver su iglesia local como el más grande don que jamás hayan recibido en la vida. Para terminar bien su carrera, si es que lo quieren hacer bien. Si es que quieren ser reconocidos como padres fieles. Hermanos, el tiempo de oportunidad es realmente corto.
Es realmente corto. Y ustedes que aún pueden venir con sus hijos a la iglesia, deben reconocer seriamente que el Señor les ha favorecido con una valiosísima joya. Ustedes que tienen en este momento niños pequeños, tienen una puerta abierta de par en par. Que puedan ustedes venir acompañados de ellos, mis hermanos, es una enorme bendición. Enorme. Que no quieren venir, que se aburren, que están inquietos. Eso no son razones, mis hermanos, para que usted no venga acompañado o acompañada de sus hijos. Ustedes no tienen ninguna razón para que años después se lamenten deseando poder regresar el tiempo. Si a ustedes hoy el Señor les ha dado esta oportunidad, no hay ninguna razón para decir tiempo después, ojalá y pudiera regresar el tiempo. Ojalá y el Señor me diera una segunda oportunidad y ahora sí lo haría bien. Hermanos, no hay una segunda oportunidad. No hay. Alguien dijo una vez que el tiempo es como, alguien dijo que el tiempo de oportunidad en la crianza es como un tren que se detiene por un momento, pero una vez que se pone en marcha, las puertas se cierran y la oportunidad se fue para siempre. Criar a los hijos, mis hermanos, es así. Hay un punto donde las puertas de este tren de la vida están abiertas, pero de pronto las puertas se cierran, el tiempo de oportunidad se marchó y no vuelve para siempre. Se marchó para siempre. Martín Lutero dijo, nada es más caro en la vida que el tiempo perdido. Nada es más caro que el tiempo perdido. Y Pablo dijo en Efesios 5, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Y una manera de aprovechar el tiempo, mis hermanos, es aplicarse a todo lo que hemos aprendido durante semanas. Pero además de esto es haciendo todo lo que esté en sus manos porque sus niños no se pierdan ningún domingo. Es hacer su mejor esfuerzo para que sus hijos puedan crecer rodeados de los beneficios que se ofrecen solo en el contexto de una iglesia local. Cuando estudiábamos un par de semanas atrás la historia de Abraham y su hijo Ismael, quizás usted recordará que Abraham oró a Dios por su hijo diciendo, Señor, que mi hijo viva delante de mí. Y esta oración de Abraham por su hijo, mis hermanos, se daba en el contexto de una promesa específica. Una promesa donde Dios prometía que su presencia favorable se vería limitada a ese espacio geográfico de tierra, la tierra de Canaán. Era allí donde Dios mostraría su gloria, esto lo sabía Abraham. Era allí donde él mostraría la voluntad a su pueblo, donde Dios tendría comunión con ellos, donde el pueblo celebraría las maravillas y grandes obras de su salvación. El lugar donde el pueblo adoraría la grandeza de su nombre. Abraham entendía perfectamente que eso pasaría en la tierra de Canaán. Y él está pidiendo, Señor, que mi hijo viva delante de ti. Esto es lo que él está orando. Y lo que básicamente estaba pidiendo Abraham para su hijo era que él pudiera estar en ese lugar donde su gloria se manifestaría de manera especial. Abraham estaba orando que su hijo pudiera estar donde Dios tendría su deleite de desplegar su gracia y su favor y su salvación especial. Lo que básicamente Abraham estaba pidiendo era, Señor, deja que mi hijo viva expuesto, rodeado de todas estas cosas. Y esto fue lo que sucedió en el antiguo pacto. Pero después del día de Pentecostés, mis hermanos, en los días de la gracia, el lugar donde ahora la gloria, el favor y la salvación se manifiestan de manera especial es en la iglesia. Es en la iglesia. En 1 de Timoteo 3, a partir del verso 14, el apóstol Pablo escribe a su hijo en la fe, Timoteo, esto te escribo aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Pablo está diciendo que la nueva habitación, la nueva morada de Dios es la iglesia. Y si esta es su casa, esto quiere decir que será allí el lugar donde lo vamos a encontrar, donde obtendremos aquellos medios eficaces que Dios usa para la salvación de las almas y para el crecimiento en gracia. Dios ya no habla por sueños.
Dios ya no se comunica a su pueblo con visiones como en los días de Abraham, pero hoy nos habla a través de su palabra. Dios habla a su pueblo cuando su pueblo se reúne para escuchar la palabra que es expuesta por sus ministros. Así que nuestra preocupación como padres, mis hermanos, debe de ser la misma que Abraham. Debe de ser la misma que Abraham. Que nuestros hijos puedan crecer donde serán expuestos a los medios de gracia. Que nuestros hijos puedan estar donde la manifestación de su gloria y su salvación se manifiesta. Que ellos puedan pasar muchas horas rodeados de quienes disfrutan la dulce comunión con Dios, su pueblo. ¿Y dónde es este lugar, mis hermanos? Es la iglesia. Es la iglesia de Cristo. Dios ahora no se manifiesta en Canaán. Dios ahora no se manifestará en el tabernáculo o en el gran templo magnífico y extraordinario que describíamos hace unas semanas. La presencia favorable de Dios hoy la encontramos en medio de su iglesia reunida para adorarle, congregada para escuchar su palabra. Aquí es, mis hermanos, donde Dios ha prometido hacerse presente. Es en este lugar donde la promesa está vigente. Dice el Evangelio de Mateo 18:20, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. La iglesia como institución espiritual es esa tierra prometida en la que debemos anhelar entrar. Es ese templo magnífico en el que Dios prometió que habitaría. Es el monte de Sión donde las multitudes serían atraídas. Esto es la iglesia, mis hermanos. Y tú como padre necesitas creer de corazón esta verdad para que cuando vengas conduciendo tu auto hacia este lugar, sepas que tú estás llevando a tu familia a esta tierra prometida donde la presencia del Señor se manifiesta con salvación. Les estás acercando al lugar donde crecen los pastos verdes. Les estás aproximando a donde fluyen corrientes de reposo. Les está llevando al lugar donde domingo tras domingo se sirve leche y miel para que sus paladares espirituales puedan ser saciados. Tú te estás acercando al lugar donde los ojos son abiertos para poder ver las maravillas del Señor. Esto, mis hermanos, es la iglesia local. Esto es nuestra iglesia. Dice Hebreos 12, 22 al 24, hablando de su iglesia: sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús el mediador del nuevo pacto y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Por lo tanto, usted como padre piadoso, como madre piadosa, debe de hacer todo cuanto esté a su alcance para que los hijos que viven bajo su techo sean traídos a disfrutar los beneficios, mis hermanos, que se adquieren en el contexto de la iglesia local, en el contexto de una iglesia reunida. Pues, ¿qué sabes tú, papá? ¿Qué sabes tú, mamá, si en uno de esos días, cuando tú estás sentado aquí junto con tu hijo en el mismo lugar, escuchando la palabra de Dios, Dios decide encontrarse con tu hijo? ¿Qué sabes tú, papá? ¿Qué sabes tú, mamá? Si en uno de esos días, mientras tú tienes a tu niño, a tu niña a un lado tuyo, escuchando la predicación de su palabra, su Espíritu Santo tiene a bien regenerar su corazón en un instante. Y creo, mis hermanos, creo firmemente que en muchos de sus hijos sucederá esto. En algún momento sucederá. Pues esta es una de las oraciones que sé que nuestros hermanos del equipo de oración están haciendo frecuentemente, domingo tras domingo. Y si no me equivoco, creo fue Martín Lutero que dijo que cuando Dios se dispone a hacer algo a favor de su iglesia, lo primero que Él hace es poner a su iglesia a orar, es poner a su pueblo a orar. Y primeramente, Dios, eso sucederá y lo veremos con nuestros propios ojos. Miraremos que esta iglesia es enormemente bendecida por Cristo. Por tal motivo, papá, mamá, haz que cada domingo sea una prioridad en tu vida. Sea un evento deseable y maravilloso. Haz lo que tengas que hacer para que este día sea un día feliz para ti y para toda tu familia.
que tus hijos deseen estar aquí. Tráelos a escuchar las delicias de su palabra. Motívales a cantar las alabanzas del Señor. Motívales a orar, a aprender y a responder en adoración. Haz que sea una experiencia tan memorable, mis hermanos, que tus hijos puedan decir algo como: yo me alegré con mis padres cuando me dijeron a la casa del Señor iremos. Pero para lograr esto, papá, mamá, tú debes asegurarte de ser para ellos una influencia, un ejemplo entusiasta, inspirador, de compromiso. Que ellos, al verte venir a la iglesia, puedan ver en ti a alguien que verdaderamente cree que la iglesia es realmente el cuerpo de Cristo. Puedan ver a alguien que cree que se han acercado a la ciudad del Dios vivo. Que puedan creer que la iglesia es el rebaño de Dios. Que puedan ver a alguien que en verdad cree que la iglesia es la columna y baluarte de la verdad, la esposa de Cristo, el templo de Dios vivo, el pueblo de Dios. De lo contrario, mis hermanos, ¿cómo podrán ellos creerlo? ¿Cómo podrán ellos deleitarse el venir al lugar donde la iglesia se reúne? David era un padre que amaba la morada de Dios, mis hermanos. Él dijo en el Salmo 27:4: una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Y en el Salmo 26:8 también dijo: Señor, he amado la morada de tu casa y el lugar donde habita tu gloria. Si David fuera un miembro de nuestra iglesia, él diría algo como, bueno, ya lo hubieran corrido, ¿no?, por adulterio. Lo acabamos de evidenciar el sermón pasado. Si David fuera un miembro de nuestra iglesia, mis hermanos, él diría algo como: una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo con el pueblo de Dios todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para aprender con su iglesia. Diría algo como: Señor, he amado tu iglesia y el pueblo donde habita tu gloria. Esta es la aplicación, la traducción literal neotestamentaria de lo que dijo en el antiguo pacto. Y te pregunto, mis hermanos, ¿es así como tus hijos te escuchan expresarte de la iglesia? Estoy hablando de esta iglesia, no de la iglesia de John MacArthur, de Sugel o Miguel. ¿Es así como tus hijos te oyen hablar del pueblo de Dios? ¿Es así como David que te escuchan hablar? Así, mis hermanos, que como David, es que todos los padres deberíamos expresarnos de su iglesia. Es así como nosotros también deberíamos amar su iglesia, porque su iglesia es la nueva casa del Señor. Es en medio de ellos donde Dios ha prometido manifestar su gloria. Y si queremos ayudar a nuestros hijos, mis hermanos, nosotros debemos amar primero su iglesia. Debemos amar su iglesia, de lo contrario tú no podrás traspasar esto a ellos. Harás todo lo contrario, serás un tropiezo para sus vidas. Pero si tú quieres saber de manera más específica cómo deberías amar a su iglesia, para que sea un lugar deseable, para que sea el lugar favorito, una forma de hacerlo sería reflexionando en la manera que Cristo la ama. Esto sería de gran ayuda, mis hermanos, para poder ver y amar a la iglesia como deberíamos. ¿Y cómo ama Cristo a su iglesia? En la Biblia encontramos muchas maneras de cómo Cristo ha amado a su iglesia, en el cómo lo ama. Pero vamos a mencionar al menos 4 razones en cómo Cristo ama a su iglesia, ha amado y muestra su amor a su iglesia. En primer lugar, el Señor Jesucristo ama a su iglesia entregándose por ella. Entregándose por ella. Dice Efesios capítulo 5, 24 al 30, que Cristo amó a su iglesia entregándose por ella para santificarla por medio del lavamiento de la palabra, a fin de presentarse a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante. Cristo se entregó por ella. Él dio su vida. Su vida realmente era suya y Él la entregó, derramó su propia sangre, dio lo que era suyo. ¿Para qué? Para santificar a su iglesia, para purificar a su iglesia. Él amó a su iglesia a pesar de sus deficiencias. Él se entregó por ella a pesar de sus flaquezas. Cristo se preocupa por ella, se interesa por ella, trabaja por su santificación.
Ella, su iglesia, vino vestida de harapos y Él le ha dado vestidos nuevos. Él la ha hermoseado y continúa haciéndolo todos los días, hasta presentarse a cada creyente perfecto en Él, completo en Él. Pregunto otra vez, ¿es así como tú te entregas a tu iglesia? ¿Reconoces sus defectos, sus debilidades, pero aún así la amas y te entregas por ella, para que ella pueda seguir siendo hermoseada por Cristo en medio nuestro, para que ella pueda seguir siendo santificada? Segundo lugar, Cristo amó a su iglesia identificándose personalmente con ella. ¿Recuerda a Saulo? Él era un perseguidor de la iglesia. Él odiaba a la iglesia. Dice Hechos 9, del 1 al 5. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Pablo, mis hermanos, sacaba a los cristianos de sus casas, de las sinagogas, hombres y mujeres, los arrastraba hacia afuera hasta matarlos. Y cuando Jesús salió a su encuentro en el camino a Damasco, le dijo: Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Por qué me haces esto? Saulo, ¿qué es lo que tú tienes contra mí? Y lo que el Señor Jesús le estaba diciendo era que lo que tú le haces a mi iglesia, me lo estás haciendo a mí. Si tú lastimas a mi iglesia, me lastimas a mí. Pablo, si tú afliges a mi iglesia, me afliges a mí. Si tú te estás metiendo con mi iglesia, te estás metiendo conmigo. Dice el Señor en el Salmo 69:9: sobre mí han recaído las burlas de los que te insultan. Y esto dice la Escritura, mis hermanos, porque Jesucristo está tan estrechamente identificado con su iglesia, tan estrechamente identificado con ella, que no existe una verdadera iglesia local en el mundo donde Cristo no esté personalmente identificado con ese grupo de hermanos. No lo existe. Si en alguna iglesia está sufriendo, Jesucristo está sufriendo ahí, juntamente con ellos. Si en algún otro lugar, en ese mismo momento, esa iglesia está viviendo tiempos entusiastas en la obra, Cristo juntamente con ellos está celebrando ese entusiasmo. Cristo se identifica de manera muy íntima con su iglesia. Y usted necesita entender que la manera en que usted trata a la iglesia, la manera en cómo usted se relaciona con la iglesia, la manera en que usted muestra amor a la iglesia, es la manera que realmente, es la manera que usted realmente está tratando a Cristo. Es la manera en cómo usted se está relacionando con Cristo. Y también es la manera en que usted está mostrando amor a Cristo. Dice 1 Juan 4:21, y nosotros tenemos este mandamiento de Él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Hay quienes comienzan a alejarse de la iglesia, a distanciarse de la iglesia porque ven defectos, porque hay cosas que no les agradan, etcétera, etcétera. Pero hermanos, si esa iglesia de quien se quejan es una iglesia de verdad, sea como sea, su verdadero problema no es la iglesia, sino que ellos son quienes se están distanciando de Cristo. Esa es la raíz del problema. Y la solución de quienes se alejan de la iglesia no es que acaben esos problemas, no es que se solucionen esos problemas, es que ellos de manera personal se pongan a cuentas con Cristo. Ese es el verdadero problema. Pablo experimentaba una profunda hostilidad contra el pueblo de Dios. Pablo odiaba profundamente a la iglesia. ¿Y cuándo cambió esto, mis hermanos? Cuando comenzó a conocer a los hermanos y oye, no son tan malas personas. Cuando empezó a convivir, que lo invitaran a sus fiestas, cuando recibió detallitos. No. Pablo, mis hermanos, fue reconciliado con esta iglesia en el momento que fue reconciliado con Cristo. Él experimentó un profundo amor y deseo por la iglesia en el momento
que fue perdonado por el Señor. Y cuando esto pasó, él deseó de todo corazón relacionarse con ellos. Dice Hechos 9:26 del apóstol Pablo, cuando llegó a Jerusalén trataba de juntarse con los discípulos. Esto era totalmente reciente, mis hermanos, pero todos, dice, todos los discípulos le tenían miedo, creyendo que no era un discípulo de verdad. Jonathan Leeman escribió, la iglesia no es un lugar al que vas, es un lugar al que perteneces. Y te pregunto, ¿de qué manera te estás identificando o distanciando de tu iglesia local? Su respuesta a esta pregunta, mis hermanos, tiene un paralelismo exacto con lo que estás haciendo tú con Cristo. Exacto. Porque la relación de Cristo con su iglesia, mis hermanos, es una unión tan entrañable como está tan unido un mismo cuerpo. Y esto es lo que es. En tercer lugar, Jesucristo ama a su iglesia edificándola. El Señor dijo en el Evangelio de Mateo 16:18, sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Jesús en estos momentos trabaja en la edificación de su iglesia. Él está creando, como hemos venido diciendo, una obra magnífica en cada una de sus iglesias locales. En realidad lo está haciendo. Y lo está haciendo de cientos de maneras diferentes. Y nosotros, mis hermanos, como piedras vivas sobre su casa, debemos participar activamente en esta edificación. Ningún miembro, escúcheme hermano, hermana, ningún miembro del cuerpo de Cristo debe ser un espectador de lo que sucede en su iglesia. Ninguno. Son piedras vivas que edifican esta casa. Así que tú debes de preguntarte, ¿de qué manera está usted edificando la iglesia? ¿Qué uso estás haciendo de tus recursos, de tus talentos, de tus dones espirituales para seguir edificando esta gran obra que Cristo está haciendo en su iglesia? ¿Cómo le estás sirviendo con sus dones? ¿De qué manera te estás comprometiendo con sus planes, con sus proyectos, con sus iniciativas? Esto es importante. Cristo está edificando su iglesia y nosotros hemos sido llamados a imitarle, a unirnos a su proyecto. En cuarto lugar, Jesucristo ama a su iglesia teniendo un celo santo por ella. Dice el Salmo 69:9, el celo por tu casa me consume. Cristo tiene una gran pasión por su iglesia y sin ninguna pizca de dudas podemos decir que Él tiene, mis hermanos, un profundo celo por esta iglesia local. En verdad. Él es un constructor activo, entusiasma de la obra que está haciendo en esta iglesia. De entre todos los que estamos aquí, mis hermanos, Jesucristo es el más apasionado en ver esta obra florecer. En ver familias creciendo en la piedad. En ver miembros, hermanos que se aman, que se exhortan. Él es el más entusiasmado en ver esto en nuestra iglesia local. Él tiene un celo por su obra, por nuestra iglesia. No de otra. Piensa en tu propia iglesia, piensa en esta. Su actitud, sus sentimientos están tan íntimamente involucrados en lo que aquí pasa, que Él se aflige, que Él se emociona. Ahora, ¿puedes tú decir que tu actitud refleja el amor celoso de Cristo por su obra? ¿Te dueles por sus pecados? ¿Por las maneras en que tu iglesia local le falla al Señor? ¿Te entusiasmas en los planes que tu propia iglesia local emprende? ¿O eres el clásico intruso que se goza de sus caídas? Que está presto a señalar todos sus desaciertos. ¿Eres el clásico intruso que puede vivir de manera indiferente observando en qué se equivocan? Hermanos, me sorprendió lo que me dijo una vez un pastor. Me dijo, Antonio, en un momento tú vas a ser traicionado. Ay, por quienes más amas, por quienes tú más convives. Hay personas, dice, lamentablemente, decía él, hay personas en la iglesia, dijo, que desearían verte caer. Y dije, pues no parece, yo tampoco me di cuenta, decía. Entonces, mis hermanos, ¿cuál es nuestro celo por su iglesia? ¿Dónde está nuestra pasión en verle florecer, verla crecer o ver que se destruya? Porque en verdad pasa eso en el corazón.
Estas, mis hermanos, son solo 4 maneras en que Cristo amó a su iglesia, pero las Escrituras mencionan muchos más. La Biblia dice en Hebreos 13, 5 a 6, que Jesucristo nunca la dejará ni la abandonará. En Juan 14, 1 al 21 dice que cuidará de ella y no la dejará huérfana. En Juan 14 dice que Él la consolará. En Jeremías 29, 19 al 20 dice que Él le enviará profetas para que le hablen de su parte. En 2 Corintios 8, 9 dice que Él la enriquecerá en gran manera. En Juan 17, 9 dice que Él orará por ella. En Jeremías 31, 13 dice que Él la tratará con misericordia. ¿Por qué es que un puñado de pecadores, mis hermanos, como nosotros, liderazgos imperfectos, débiles, errantes, podemos permanecer, o esta iglesia ha permanecido durante tanto tiempo? Porque Cristo es el que la edifica. Porque Cristo es el que ama a su iglesia. Él es el que está en medio de nosotros. Abraham oró a Dios: que mi hijo viva delante de ti. Que mi hijo, Señor, pueda habitar en este lugar donde tú prometes estar siempre. ¿No fue esa una gran petición, mis hermanos, de Abraham a favor de su hijo? Por supuesto que esto lo fue. Y eso, que él solo vio la sombra, hermanos, hermanas. Y eso que él solo vio las sombras. Ahora imagínense, tú que habitas en la luz, tú que habitas bajo la esencia de todas estas cosas, ¿acaso no deberías anhelar con mayor vehemencia, con mayor profundidad, lo mismo que deseó Abraham para su hijo, pero tú para el tuyo propio? Cuando Abraham oró en fe por todas estas cosas, él solo miró de lejos. Pero hermanos, ustedes se han acercado. ¿Qué digo acercado? Ustedes están dentro, rodeados de todo lo que él visualizó por fe. Usted, por ejemplo, está dentro de la institución más importante del mundo, la iglesia. Es conocido por la persona más importante del universo, Cristo mismo. Tienes en tus manos el libro más importante, la Biblia. Convives con las personas más importantes, el pueblo de Dios. Participas de la actividad más importante, la adoración. Comes de la cena más importante, la cena del Señor. Disfrutas de los deleites más importantes, los medios de gracia. Ahora responde tú: ¿cómo podrías permitir que tus hijos se pierdan esto? ¿Cómo podrías tú, padre, ser el obstáculo principal para que tus hijos se acerquen a la morada del Señor? Alguien dirá: bueno, todo eso que usted menciona acerca de Cristo, acerca de su iglesia, me parece muy bonito, me parece excelente. Pero hablando de nuestra iglesia local, ¿por qué habría de creer que este es el mejor lugar para mis hijos? Quizás usted diga: bueno, si estuviéramos hablando de la iglesia de Grace, donde pastorea MacArthur, o la IBCJ, donde pastorea Sugel, o la IBI con Miguel Núñez, pero ¿la PIBR? Hermano, tú no puedes competir contra la inteligencia y la sabia manera en que Cristo edifica su propia iglesia. Esta iglesia local, en verdad se lo digo, es la iglesia de tus sueños. Esta iglesia local tiene exactamente todas las cosas que tú y tus hijos necesitan para estar espiritualmente sanos. ¿Y qué es lo que esta iglesia puede proveer para el bien tuyo y el de tu familia? Yo te lo voy a decir. Bien, esta iglesia tiene predicación, tiene enseñanza, celebra las ordenanzas y es grandemente bendecida por medio de los medios de gracia. Pero además tiene otros medios muy eficientes para tu crecimiento espiritual. Tiene conflictos, tiene malentendidos, tiene decepciones, frustraciones, tiene gente inmadura, impaciente, conflictiva, problemática, gente estresada, gente enferma, tiene gente lastimada, tiene gente desanimada, tiene gente insegura, tiene problemas, tiene necesidades, tiene muchas debilidades y tiene también un pastor pecador, caído, errante en muchos aspectos. En resumidas palabras, esta tu iglesia
tiene exactamente todo lo que necesitas para hacerte crecer como un verdadero cristiano. ¿Alguien puede decir amén a eso? Tiene lo que necesitas para hacerte crecer como un verdadero cristiano. Esta iglesia local, mis hermanos, en la sabia providencia del Señor Jesucristo, nuestra iglesia tiene exactamente todo lo que necesitas para aprender a amar como Cristo ama. Para aprender a perdonar como Cristo perdona. Para ser misericordioso como Cristo es misericordioso. Para ser compasivo como Él mismo es compasivo. Para ser paciente como Él mismo es paciente. Tiene todo lo que necesita para ejercitarte en estas virtudes cristianas. Para poder ser un cristiano saludable, mis hermanos, todos ustedes necesitan experimentar de primera mano las decepciones e imperfecciones de tu iglesia local, como la nuestra. Esto es verdad, mis hermanos. Es un gravísimo error que por causa de todas estas cosas, algunos de ustedes pierdan o comiencen a perder el interés en su iglesia local por causa de estas debilidades. O en el peor de los extremos, querer cambiarse de iglesia por estas mismas razones. Esto, mis hermanos, hace mucho daño, destruye a la familia, porque básicamente lo que es un divorcio, en esencia. Esto es gravísimo, es un gravísimo error. Y los años, mis hermanos, que he estado en esta iglesia, yo he sido testigo de lo que pasa. Hace mucho tiempo asistí a este mismo lugar, una familia hermosa, papá, mamá, sus hijos, comprometidos, cada uno con sus dones para servir al Señor. Pero un día tuvieron un malentendido con el pastor, problemas, y decidieron irse de aquí. Y esto fue lo que pasó. A sus vidas vino una devastación sobre sus vidas. Los hermanos estuvieron al punto de divorcio, cárcel, problemas muy serios con los hijos. Y cuando al fin de muchos años, mis hermanos, el Señor dijo a la tormenta, calla, enmudece. Las secuelas que dejó esta devastación, mis hermanos, son casi irrecuperables. Y ahora ellos, verdaderos cristianos, desde hace algunos años están sacando escombros y continúan sacando escombros de su vida. Están poniendo nuevas puertas, nuevas ventanas a su casa espiritual. Sus hijos, sus nietos, muchos de ellos no quieren nada con el Evangelio. Fue una devastación. Por tal motivo, mis hermanos, no es ninguna locura de mi parte decirte que mientras crías a tu familia, haz de esta iglesia local el centro de tu vida. Participa activamente en las diversas experiencias que esta misma iglesia ofrece, buenas y malas. Participa de sus alegrías, participa de sus tristezas, participa de sus aciertos, de sus errores, de sus momentos más altos, de sus momentos más bajos, de sus recompensas y bendiciones y también de su disciplina y azotes. Así funciona una verdadera iglesia. Y nosotros cumplimos con todos estos requisitos. Así funciona. Así es una verdadera iglesia de Cristo, mis hermanos. Pero si tú sigues manteniendo a tu familia en la periferia de tus prioridades, en segundo, en tercer lugar, si ella no es tu prioridad, si ella no es la prioridad de tu tiempo, de tu horario, te estás colocando a ti y a tus hijos en un terreno muy peligroso, en un terreno devastador. Estás edificando tu casa en un terreno resbaladizo y en picada que solamente será cuestión de tiempo para ver su ruina. Solo será cuestión de tiempo, mis hermanos, para que te sumes a la lista de esos padres que dicen, ojalá y tuviera una segunda oportunidad para hacerlo bien. John Flavel escribió, hablando a los padres, ustedes tienen una tremenda responsabilidad como padres para envolver a sus familias en una iglesia local. Ustedes necesitan la ayuda que una iglesia local provee. La gravedad de despreciar este medio ha llevado a los padres a derramar el llanto más desgarrador y más amargo al tener que ver a sus propios hijos perdidos. En conclusión, mis hermanos, como familia espiritual, todos compartimos la responsabilidad de ayudarnos los unos a los otros en el deber de la crianza de nuestros hijos. Y será solo en el contexto de nuestra iglesia local donde podremos ser más eficientes como padres.
donde podremos recibir el consejo y amonestación en el tiempo oportuno. Pero este bien no lo obtendremos solo por el hecho de tenernos los unos a los otros, sino especialmente porque es aquí, en el contexto de nuestra iglesia local, donde Dios ha prometido hacerse presente, donde Dios ha prometido hablar a su pueblo, derramar su gloria, su favor y especialmente su salvación. Por tal motivo, tu preocupación como padre debería ser que tus hijos puedan crecer donde serán expuestos a los medios de gracia, que tus hijos puedan estar donde la manifestación de su gloria y salvación se manifiesta, que ellos puedan pasar muchas horas rodeados de quienes disfrutan la dulce comunión especial de Dios. Es decir, tu preocupación como padre debería que tus hijos puedan desarrollarse y crecer en tu iglesia local. Esa es la importancia, mis hermanos, y no olvidarlo. A Dios sea la gloria, mis hermanos. Vamos a orar. Padre Dios, gracias te damos, Señor, por recordarnos estas verdades fundamentales respecto a nuestros deberes. Dios, yo te pido, Dios, que los principios, las verdades que hemos compartido puedan ser abrazadas y creídas, Dios, por cada uno de nosotros. Tendemos a despreciar nuestra propia iglesia, Señor, y mirar las otras con ojos de codicia. Padre Dios, te pido, guárdanos de esta infidelidad, Señor, hacia nuestros deberes particulares, hacia el llamado particular que nos has hecho para con nuestra iglesia, y comencemos a ver nuestra iglesia, Señor, con los lentes del Evangelio, que a través de ellos podamos ver, Señor, la obra que tú estás haciendo, cómo tú ordenas los medios, traspasas, Señor, las barreras de los conflictos, de los problemas, y usas todas estas cosas en tu soberanía para ordenar, Dios, el plan perfecto que te has determinado alcanzar en nosotros. Gracias, Dios, porque tu presencia está en este lugar, porque tú llenas la morada de este lugar, Señor, con riquezas espirituales. Déjanos, pues, Señor, extender los brazos de nuestra fe para tomarlas, para ser bendecidos enormemente, Señor, con todo tu bien que tú has prometido hacer en tu casa. A tu nombre, pues, Señor, sea la gloria. Amén. Vamos a ponernos de pie.